Hola a todos, a todas, a todes. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos contemporáneos de la mediación de la lectura en bibliotecas públicas, género, equidad y democratización cultural. Muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Carola Becelli, doctora en literatura hispanoamericana de vanguardia y posvanguardia por la Universidad de Salamanca, España. Soy docente e investigadora especializada en literatura latinoamericana, poesía, lenguajes multimodales, literatura infantil y juvenil y mediación de la lectura. Trabajo como profesora adjunta del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile y también imparto clases en varios diplomados relacionados con la mediación de la lectura, ya sea en bibliotecas relacionadas con la literatura infantil y juvenil y los lenguajes multimodales. Al mismo tiempo soy miembro de IRSCL, International Research Society for Children's Literature, socia colaboradora de IBI Chile y miembro fundadora del equipo coordinador de la otra LIG. En esta cápsula aprenderás a explorar las conceptualizaciones claves de la mediación lectora, poniendo el énfasis en la perspectiva de género. Veremos una sistematización de conceptos claves en torno al fomento lector en el mundo contemporáneo que nos llevarán a reflexionar en torno a la equidad de género. Veremos conceptos fundamentales en torno al rol de la lectura como agente transformador de la sociedad desde la biblioteca pública, poniendo énfasis en la equidad de género y en diversas estrategias y herramientas disponibles para promover la lectura en la ciudadanía en su conjunto, valorando la diversidad, la creatividad y el fortalecimiento de las comunidades. Los temas que abordaremos son nuevos paradigmas lectores, fundamentos de la mediación de la lectura, diseño de planes y estrategias de mediación lectora con perspectiva de género, fortalecimiento de las comunidades lectoras y reflexión en torno al canon y proyecciones para fomentar la bibliodiversidad. Vamos a comenzar esta pequeña introducción a los nuevos paradigmas lectores citando a una grande del tema, a la colombiana Beatriz Elena Robledo, y voy a darle la palabra a ella. En muchas aulas de nuestras instituciones educativas se siguen considerando la lectura y la escritura como simples habilidades que se desarrollan a partir de ejercicios mecánicos y repetitivos, y no como procesos de pensamiento que permiten la construcción de sentido de la realidad y transforman constantemente los esquemas de conocimiento del ser humano, y mucho menos como prácticas sociales y culturales. A raíz de lo planteado por Beatriz Elena Robledo, creo que es fundamental comenzar a pensar en la mediación de la lectura y al tema que nos convoca, que es la mediación de lectura con perspectiva de género, reflexionando en torno a las conceptualizaciones vinculadas a la lectura y a la escritura. En tal sentido, es importante recordar que asistimos a un cambio de paradigma en relación a la lectura y escritura, en el cual vamos a entender la lectura como un proceso de construcción de significaciones a nivel subjetivo, social y cultural. Esto implica a su vez la presencia de un modelo interactivo, donde el lector se relaciona de manera activa con el texto escrito, y eso implica a su vez que renovamos las nociones sobre autor, que en este caso se transformaría en un coautor, asumiendo entonces esta agencia, ¿cierto? En tal sentido han surgido diferentes nomenclaturas para dar cuenta de este nuevo rol activo del lector, entre las cuales podemos, por ejemplo, mencionar la idea de reading, con W, que es una conjunción entre writer y reader, ¿cierto? También la idea de prosumidor, que consideraría dentro de sí la idea de productor y de consumidor del texto. Y por último, la idea que me acomoda más a mí, el concepto de lectoautor. Ahora, ¿por qué hablar de lectura y escritura, ¿no? De los conceptos, de los paradigmas? Pues bien, tal como afirma Beatriz Elena Robledo, así como Castañeda y Bojacá también, solo en la medida en que las sociedades comiencen a adscribirse a estos nuevos paradigmas lectores va a cobrar sentido una perspectiva sobre mediación de la lectura propiamente tal, diferenciándola, distinguiéndola de otros conceptos asociados. ¿Cómo podríamos definir, pues, la mediación de la lectura? Citemos a Robledo nuevamente. Para ella, la mediación es un trabajo de intervención sociocultural con un compromiso político, que busca impulsar la reflexión, la construcción de nuevos sentidos, que busca desarrollar una mirada crítica frente a la realidad y generar una transformación tanto personal como social.
En este sentido, y Michel Petit también lo ha desarrollado cabalmente, el mediador tiene un rol fundamental al establecerse como un puente, ahí donde opera la metáfora del puente, que entonces conectaría a los lectores o potenciales lectores y los materiales de lectura. Es necesario apuntar que la mediación de la lectura cobra más importancia aún cuando se ejerce con comunidades habitualmente marginadas de la cultura letrada. La mediación de la lectura, tal como dice Michel Silveira, la cito, es el territorio más amorosamente político, emancipador y comunitario que existe en la vida. O como dice Beatriz Elena Robledo, la mediación de la lectura es un espacio habitable. O como dice Michel Petit, es un refugio. Es un ejercicio que busca ser un puente para tejer lo que Daniel Goldin llama ambientes hospitalarios. Eso es la mediación de la lectura, sobre todo en la biblioteca pública. Se trata de la configuración de espacios horizontales, ¿no? Donde se desafían las estructuras jerárquicas y subalternizantes. Se trata de un espacio para formular preguntas, para el diálogo. Y aquí recuerdo a Aidan Chambers, por ejemplo, ¿no? En su enfoque Dime, de la conversación literaria. La lectura literaria como espacio habitable tiene que ver precisamente, como ya lo anunciábamos anteriormente, con la posibilidad de cederle la voz al otro, de generar espacios horizontales de diálogo, de conversación, donde yo a través de tomar la voz, ¿no?, logro articular sentidos y articular una propia narrativa de mi propia vida incluso y sobre todo en ambientes de violencia y de adversidad como aquellos de los que estamos hablando. La mediación de la lectura tiene que ver con el ejercicio de mirarme y tratar de narrarme, siguiendo aquí a Paulo Freire, ¿cierto?, a la pedagogía de la pregunta, a Beatriz Elena Robledo, a Chambers. Abrir este espacio cálido, este espacio acogedor, este espacio habitable, horizontal, de diálogo, tiene que ver entonces con un desafío al sistema sexo-género, que lo que impone es la individualidad, ¿cierto?, la competencia, y finalmente redunda, como ya lo hemos comentado, en la violencia. ¿Qué podemos hacer nosotros como mediadores, como mediadoras en este contexto, ¿no?, desde la biblioteca pública? Primero que todo, ser conscientes del valor que tiene el hecho de abrir un espacio público, ¿no?, a las diferentes identidades sexogenéricas. El espacio público, recordemos, estuvo tradicionalmente relegado, destinado exclusivamente, a los varones, ¿no? Las mujeres hace poco tiempo pueden habitar el espacio público. De ahí en adelante ya el hecho de abrir la biblioteca pública a la comunidad es un gesto político y amoroso. Recordemos además que dentro de los orígenes de la literatura, de la poesía en el ser humano, se remontan al nacimiento, incluso a las edades pregestacionales. En tal sentido, la canción de cuna, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, es el primer salto de un ser humano a la poesía, a la literatura. Se trata, pues, de abrir la lectura a la comunidad, hacerse preguntas, hacernos preguntas, ¿verdad? Pienso en Wander Ponder, el trabajo maravilloso que hacen, este editorial, pienso en este libro que se llama Mundo Cruel, ¿no? Leamos un poema que tiene que ver con eso, que está en este libro precioso de Adolfo Córdoba, compilado por Adolfo Córdoba, de una antología de poemas sin rima, que se llama Cajita de Fósforo. Y este es un poema de Laura Escudero, que dice así: ¿qué pasa si una mariposa? ¿Qué pasa si se moja una mariposa? ¿Se corren los colores de sus alas y queda despintada? ¿Acaso se vuelve estrella fugaz, espuma, espejo? ¿Se hace libélula y se esconde toda la lluvia en sus alas? ¿O es lo que es, en realidad, un libro secreto de 2 páginas? Hacernos preguntas, ¿cierto? Hacernos preguntas también en comunidad, conversar, abrir clubes de lectura, hacer slams de poesía, hacer duelos de hip hop, porque el hip hop también es poesía, y los duelos de hip hop son una versión contemporánea de la palla. Apropiémonos del espacio público, intervengamos los espacios, cantemos, bailemos, intervengamos los espacios, recuperemos la memoria oral. Pienso en las bibliotecas humanas, pienso en la mediación de lectura como un gesto transgeneracional, pienso en llamar a los abuelos, a las abuelas, ¿no?, y recuperar toda una tradición de afecto, de memoria, por tanto de mediación, donde nos cuenten sus propias historias de vida. Son libros andantes, son libros humanos. En fin,
abramos la biblioteca pública a la comunidad con todas sus diferencias. Ahora bien, respecto a la selección bibliográfica, ¿no? Muchas veces se cae en la confusión, en la idea errónea de centrar nuestra atención en el tema de las lecturas, ¿no? En tal sentido, bueno, a mí en mi propia experiencia como mediadora, nos están constantemente pidiendo recomendaciones de lectura para dejar el pañal, para comer vegetales, ¿verdad? Para la pandemia. Y la verdad de las cosas es que, llevado todo esto al tema de género, ocurre una situación bastante particular, que es la explosión en el último tiempo de lecturas que tienen que ver con protagonistas femeninas, siempre desde una perspectiva del empoderamiento, ¿verdad? Biografías de mujeres bacanas, de mujeres empoderadas, de mujeres heroínas, lo que está muy bien. Sin embargo, la reflexión a la que quiero invitar es precisamente la idea de que la tematización no es lo principal a la hora de un enfoque, en este caso de género, ¿no? Va a ser la calidad literaria, finalmente, lo que va a primar a la hora de seleccionar las lecturas. Es importante, de todas maneras, a la hora de abordar la mediación de la lectura desde una perspectiva de género, reflexionar sobre el tema del canon, ¿verdad? El canon, lo sabemos, es toda aquella construcción cultural de lecturas consideradas las más válidas, las más legítimas. Y sabemos que, históricamente, el canon está compuesto por varones, ¿verdad? Por autores varones. En tal sentido, sí es importante a la hora de abordar una selección bibliográfica considerar también una paridad de género donde haya igual representatividad de autoras mujeres y autores hombres. Ahora bien, pese a ello, quisiera volver a enfatizar la idea de que la lectura tiene que ver con cómo yo elaboro, recupero, remiendo los tejidos sociales, cómo establezco el espacio de la lectura como una experiencia comunitaria y cómo a través de ese diálogo, esa conversación, esas preguntas que se van a activar, esa narración de mis propias vivencias y formas de ver el mundo, vamos a encontrarnos con una cosa maravillosa que tiene que ver con la selección literaria a la hora de apostar por la calidad, que es, en el caso, citando a María Teresa Andrueto, apostar a la estética del disenso. Más que apostar por lecturas unívocas, ¿ah? Por libros que tengan como único objetivo comunicar una idea, aunque sea muy políticamente correcta, aunque sea muy feminista, en este caso, ¿no? Una heroína, la calidad literaria va a estar dada por la polisemia, es decir, por la mayor cantidad de lecturas e interpretaciones que puedan surgir de ella. Y en tal sentido es que se activa la noción de estética del disenso de María Teresa Andrueto. Lecturas que nos hagan, nos activen, nos detonen. Después de revisar estos tópicos, de revisar también y visitar estas reflexiones y debates, vamos a entregar una síntesis, una pequeña síntesis de lo conversado, aplicado en algunos casos a la labor concreta que ustedes desarrollan como mediadores y mediadoras de lectura en la biblioteca pública. Primero, reflexionar sobre la idea de que mientras más violento es el contexto, más vital es contar con espacios de libertad, de respiro, pensamiento, humanidad y ensueño, ¿verdad? Ese es el rol de la biblioteca pública dentro de contextos de violencia como la violencia patriarcal dada por los paradigmas sexo-género. La literatura permite dar forma a aquello que no se puede poner en palabras. Logramos decir lo que está adentro gracias a los símbolos, ¿no? A las representaciones simbólicas que nos permiten articular algún orden dentro del caos. Y aquí me tomo de una idea de Michel Petit, que es la idea del derecho a la metáfora. En lugar de intentar hablar directamente de manera denotativa y explícita de los temas, ¿no? Hablábamos antes de toda esta... todos los libros sobre heroínas, protagonistas, mujeres o los libros para diferentes cosas, es la metáfora, es el desvío, aquello que va a permitir la elaboración de sentidos, para articular sentidos sobre nuestra vida, sobre nuestro mundo, ¿no? Hay que escoger las lecturas desde la empatía, buscando la calidad literaria, la metáfora,
la belleza, ¿no? Y cuando digo belleza no solo digo finales felices. Muchas veces los finales más trágicos, ¿no? Más lacrimógenos, son bellos también. Si quieres ahondar más en las temáticas abordadas, te invito a que puedas revisar la siguiente bibliografía recomendada. Por ejemplo, el libro Una llave, un mar y un puente de la gran Carola Martínez, publicado el año pasado. O el libro de Felipe Munita, recientemente publicado este año, llamado Yo Mediador A, Mediación y Formación de Lectores, que tengo por acá. De Beatriz Elena Robledo, que la mencionamos tanto, ¿no? Recomendamos El Mediador de Lectura, la formación del lector integral, que lo tengo por aquí. Les recomiendo a María Teresa Andrueto, también citada en esta cápsula en la lectura Otra Revolución. Y con eso finalizamos. Les mando un gran saludo, muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Chao.